Oscar y Flor, que ellos están trabajando, y ahora también con su hijo que está con ellos. Y bueno, nos da mucho gusto, y pues también les mandamos un saludo a nuestros hermanos que no están entre nosotros, pero han tenido el interés de saber de lo que nosotros estamos estudiando, hermanos, en este lugar. El tema central, repito, es la unidad de la iglesia, y el día de hoy vamos a ver el respeto a Dios y a la iglesia. De hecho, esto lo vamos a dividir en dos partes, hermanos, porque por razones de tiempo no vamos a poder abarcar todo. Entonces lo mejor es que veamos dos lecciones, y desde luego vamos a comenzar el día de hoy con el respeto a Dios. Eso es lo que vamos a ver, y la próxima semana veríamos el respeto a la iglesia. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, hermanos. Vamos a ir a la primera diapositiva, Romanos capítulo 13, versículos 13, 7 y 8. Vamos a empezar ahora de atrás hacia adelante. Jesús, ¿qué dice aquí la palabra de Dios? Por favor. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Gracias. Ustedes leen en casa, hermanos, el contexto de esta lectura, desde el versículo 1 del capítulo 13, básicamente aquí esta epístola a los romanos, el apóstol Pablo, no sé cuántos se acuerdan, pero el apóstol Pablo lo que nos está diciendo, que nosotros como siervos de Dios, como hijos de Dios, ¿cómo debemos de marchar? Los que conocen el contexto de esta lectura, desde el versículo 1, si quieren leerlo ahí en sus teléfonos, en sus Biblias. Pero aquí lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que como cristianos debemos de marchar derechitos. Eso es lo que nos está diciendo desde el comienzo, y empieza hablando con el respeto a ¿quiénes? A las autoridades, porque dice, ellas han sido puestas por Dios. Y así, hermanos, se viene hablando de todas las obligaciones como cristianos dentro de la sociedad nosotros tenemos y debemos de llevar a cabo, hasta llegar al versículo 8, al versículo 7, perdón, donde dice, pagad a todos lo que debéis. Y empieza a decir, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. Y lo que en esta noche estamos viendo, ¿qué dice? Al que respeto, ¿qué hay que pagarle? El apóstol Pablo, hermanos, aquí lo está manejando, hermanos, de una forma de pago. Pero esto no es otra cosa, sino que nosotros debemos de entender que al que nos ha prestado merece que nosotros le paguemos. Que en este caso, ¿a quién le debemos tributo? Al gobierno, los impuestos. Tenemos que pagarlos. No es bueno que nosotros estemos en deuda con el gobierno. Al que respeto, respeto. Hay cosas, hermanos, que no son necesarias que nos las tengan que decir. De lo que nosotros venimos trayendo desde la niñez, desde nuestra casa, desde nuestra escuela, más que nada en nuestra casa, vamos a sacar, hermanos, lo que sea necesario para pagar al que merece respeto, respeto. Y no es solamente, porque si ya por eso mencioné el contexto, no solamente es el respeto en este caso a las autoridades, es el respeto a Dios, de lo que nosotros estamos hablando en esta noche. Al que honra, honra. Y después dice, no debáis a nada, no debáis a nadie nada, sino en amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Quiero comenzar, hermanos, y lo dije en algunas otras ocasiones, una de las cosas que nos enseñan cuando éramos niños, yo no sé a cuántos les tocó y de qué manera les tocó, pero la mayoría, hermanos, cuando éramos pequeños, específicamente se nos enseñó el respeto a Dios. De alguna manera se nos enseñó el respeto a Dios. Se nos enseñó, hermanos, el respeto a las personas mayores. Algunas veces lo hemos comentado aquí, se nos enseñaron gestos de cortesía. Se nos enseñó, hermanos, a saludar al llegar a un lugar.
se nos enseñó a decir buenas noches, se nos enseñó a decir buenas tardes. A lo mejor con algunas medidas drásticas se nos enseñó a decir con permiso. Yo me recuerdo en las generaciones pasadas, cuando uno pasaba en medio de dos personas, la gente, ¿qué es lo que decía a los que les tocó este tipo de enseñanza? Pareces burro, dicen, pasas y no saludas. Se nos enseñó eso, hermanos. En alguna parte de nuestra vida se nos enseñó a decir por favor, se nos enseñó a ser agradecidos cuando alguien nos da algo, dar las gracias, y sobre todo, hermanos, a tratar a los adultos de usted. Desde luego, hermanos, habrá jóvenes e inclusive me atrevo a decir, hermanos, que hasta adultos que hoy en día esto que yo estoy mencionando ha quedado muy atrás. ¿Por qué, hermanos? Porque desgraciadamente esas cosas se van perdiendo. Hoy a los mayores de edad, con facilidad, una persona de menor edad lo tutea o la tutea. Y eso es una falta de respeto, según lo que nos enseñaron a nosotros. Pero a medida que va pasando o que ha ido pasando, hermanos, el tiempo, los valores se han ido perdiendo y seguirá sucediendo. Esto es lo que a nosotros nos ha tocado observar, hermanos, pero seguramente muchas cosas se van a ir extinguiendo. Ahora vamos, hermanos, por el lado espiritual. Religiosamente el respeto a Dios también es algo que se ha ido deteriorando. ¿Por qué? Porque prácticamente en esta congregación habemos gentes de 2 y hasta de 3 generaciones. Y muchas veces, hermanos, lo más triste es que entre los hijos de Dios, hermanos, el respeto a Dios se va deteriorando. Hay una parte, hermanos, eso no lo tenemos a la línea de las diapositivas, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13, de este lado, no sé quién está atrás de Pedro, Gloria o Pancho, quien lo pueda leer, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13. El apóstol Pablo, hermanos, hace una aclaración en cuanto a su conducta. Alejandra, ¿qué era el apóstol Pablo antes de ser cristiano? ¿Te acuerdas? Alguien que le ayude de este lado, América, ¿qué era el apóstol Pablo antes de haber sido llamado por Jesucristo? Era un perseguidor de la iglesia, ¿te acuerdas, Josué? ¿Te acuerdas qué era lo que hacía él? Se dice de él, hermanos, que él buscaba la manera de poner prisioneros a los cristianos. Y fíjense lo que dice aquí, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuриador, mas fui y recibí la misericordia porque lo hice de ignorancia en incredulidad. Gracias. Encontramos aquí, hermanos, que a Dios lo podemos ofender de dos maneras. La primera, el apóstol Pablo lo está diciendo. Muchos en algún momento hemos ofendido a Dios, ¿cómo? ¿O por qué? Por ignorancia. Pero hay gente, hermanos, que lo hace con todo el dolo, con toda la intención y sabiendo, hermanos, el significado de lo que está haciendo. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que hay dos formas en este caso, de faltarle a Dios al respeto. La primera es por ignorancia y la segunda sería por rebeldía. Así que es importante que nosotros sepamos, hermanos, qué es lo que está sucediendo, hermanos, sobre todo en nuestra comunidad, en nuestra congregación, para que recuerden que estas clases que estamos viendo, hermanos, en muchos puntos, yo no quiero que desvirtúen el sentido de esto, hermanos, en muchos puntos hay cosas que nosotros las hemos combatido y las hemos dejado atrás. Hay cosas que aún no las dominamos. Y hay cosas que ni las dominamos ni las hemos combatido, las vamos a presentar en un futuro. Así que por eso, hermanos, estamos dedicando este tiempo para que la iglesia, nosotros, los miembros, estemos preparados para enfrentar cualquier situación que en el futuro, hermanos, se venga frente a nosotros como iglesia. Respeto, uno de los significados del respeto. El respeto es la acción de reconocer, apreciar y valorar las cualidades de una persona. En este caso, hermanos, nosotros como respeto entendemos que es reconocer las cualidades de Dios. ¿Cuáles son las cualidades de Dios? De este lado, Isaac, ¿te acuerdas? O más fácil, ¿cuáles son los atributos de Dios?
De este otro lado, alguien que les ayude, Janet. Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente y es eterno. Esas son las cualidades. Si nosotros reconocemos esas cualidades de Dios, hermanos, no vamos a tener problemas con el respeto a Dios, porque siempre lo vamos a reconocer como un ser superior, como lo que es, en este caso, hermanos, un rey soberano, un rey absoluto. Entonces, hermanos, si ustedes analizan en los 10 mandamientos que conocemos en el Antiguo Testamento, los primeros 4 de esos 10 mandamientos hablan del respeto ¿a quién? A Dios. El primero específicamente. Y los 6 restantes hablan del respeto al prójimo. Así que, hermanos, quiero mencionarles algunas situaciones de respeto que vienen en la Biblia. ¿Por qué digo que vienen en la Biblia? Muchas veces, hermanos, dentro de estos temas, hay veces que la gente quiere que todo se lo diga la Biblia, que todo venga aquí. Hay cuestiones que se van a llevar a cabo por razones de lógica. Y hay otras más que las podemos encontrar en la Biblia y que nos son útiles para el tiempo que estamos viviendo. Vamos a ir rápidamente con la primera, Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5. Pedro Garcés, por favor, si pueden leer, aquí al frente está. Éxodo 20, 4 y 5, la primera. No te das imagen, ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta. Sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, ¿no? Gracias. De acuerdo a lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, ¿qué falta de respeto le encuentras tú acá, hermano, a esto? ¿En dónde está la falta de respeto que Dios está dejando en claro, hermanos, a su pueblo? Les está diciendo claramente que Él es Jehová, el Dios de ellos y nuestro, que es fuerte, que es celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué es lo que entendemos aquí? Ya se nos fue Pedro. ¿Qué es lo que entendemos aquí, Janet? ¿Cuál es la falta de respeto aquí? La infidelidad, ¿no? La idolatría, la fidelidad, la lealtad. Dios les está diciendo, no te harás imagen ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Es lo que Dios les está diciendo. ¿Habrá alguna duda? ¿Habrá algo que no se entienda de estas palabras de Dios? Más claro, hermanos, no puede ser el Señor. Y aquí les está diciendo claramente, hermanos, que quien incurra en esto le está faltando el respeto a Dios, porque Él claramente les dice, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Nosotros, hermanos, tener algo hoy en día, para los antiguos puede ser algo semejante a Dios. Hoy en día, hermanos, tener algo antes que Dios, ¿qué es? De acuerdo a lo que estamos viendo en esta noche. Es una falta de respeto a Dios. Es pasar por alto, hermanos, lo que Dios ha hecho por ellos. Fíjense que Israel tuvo un grave problema y siempre lo tuvo, hermanos, durante desde la era mosaica, hermanos, todos los años que duró. El grave error, hermanos, de Israel fue la idolatría. Ellos acababan de recibir, hermanos, un favor de Dios. ¿Y cuál fue el pago a Dios por ese favor? De salir de la esclavitud de Egipto. ¿Cuál fue la muestra de gratitud de ellos por ello? El becerro de oro, hermanos. ¿Cuánto tiempo había pasado y ellos ya le estaban atribuyendo a ese becerro? Mismo Aarón, ¿sí o no? Estos son tus dioses que te sacaron. Bueno, entonces, ¿quién los sacó? ¿Lo sacó Dios o lo sacaron sus dioses? Eso es una grave falta de respeto, hermanos. Que en nuestros días, hermanos, eso
Puede suceder. Y eso es algo que nosotros debemos de tenerlo presente. Es algo que nosotros debemos de saber, porque eso trae graves consecuencias. Y aquí no estamos tan lejos de entenderlo. Dice que el Señor que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vamos a ir a la siguiente, Job capítulo 40 versículo 2. Vamos antes de eso ir a Éxodo capítulo 20 versículo 7, por favor. Éxodo capítulo 20 de este lado, quien nos venga, Lupita, por favor, Éxodo capítulo 20 versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no darás por inocente Jehová al que tomares su nombre en vano. Gracias. Básicamente, hermanos, aquí está hablando de jurar en el nombre del Señor. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, por nada. ¿Por qué? Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Y por qué no lo dará por inocente? Porque se nos está diciendo. Imagínense, hermanos, ahora cómo cuesta trabajo organizarnos en nuestras actividades. En los tiempos antiguos, hermanos, ¿cuál sería su rutina del día de ellos? Específicamente de los israelitas. ¿Tendrían tiempo de sobra para meditar en la ley del Señor? ¿Les habrá hecho falta algún profeta que les dijera, mira, es que Dios dice que tienes y tenemos que hacer esto? Lo tuvieron, todo lo tuvieron, hermano, y sin embargo, las cosas sucedían. Y por eso es que existe este mandamiento del Señor en Éxodo 27, porque la gente, hermanos, como hoy en día, hay gente que se le hace manía jurar por todo, se fundió un foco y lo jura. ¿Sí o no? Ustedes lo han escuchado, yo lo he escuchado. Hay mucha gente, hermanos, que el juramento lo utilizan como parte de su vocabulario y no miden las consecuencias de que el Señor dice que no se debe de tomar su nombre en vano, porque eso tiene, hermanos, una repercusión, y eso es una falta de respeto. Y precisamente, hermanos, eso es lo que estamos viendo en esta noche. Vamos ahora sí a ver Job capítulo 40 versículo 2 de este lado. Mauricio, ¿nos puede leer, hermano, por favor? Es sabiduría contender con el omnipotente, el que disputa con Dios, responda a esto. ¿Quién dijo esto? Job. Ahora yo pregunto, ¿qué tan recomendable para nosotros que conocemos y tenemos temor por Dios? Porque la gente allá afuera, hermanos, basta con que vayas a una librería, basta con que veas en tu teléfono, en las redes sociales, la gente deliberadamente, hermanos, contradice la Biblia, contradice a Dios y menosprecia a los grupos religiosos y hace, bueno, lo que quiere, hermanos, pasando por alto el tema que precisamente en esta noche estamos viendo. Pero aquí Job dice, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? ¿Qué contestamos nosotros? ¿O cuál es nuestro punto de vista? ¿Será que nosotros seamos más inteligentes que Dios? ¿Será que nosotros sabemos más que Dios? ¿Será que nosotros, como dice en el libro de Job, Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando le di forma a todo lo que tú ves? ¿Será posible? Hermanos, cuando nosotros reconocemos lo que veíamos anteriormente, los atributos de Dios, no tenemos ruta alguna, hermanos, para dónde esquivar nuestra responsabilidad. La palabra de Dios aquí nos está diciendo que no es sabio contender con el omnipotente. Cuando nosotros pasamos por la juventud, todos fuimos hijos, todos. Y la mayoría tuvimos relación con nuestros padres. Y cuando pasamos por esa etapa, ¿qué experimentamos? ¿Se acuerdan? ¿Por qué etapa cruzamos? Y yo me arrepiento mucho, sinceramente, hermanos, y no tan solo me arrepiento, me avergüenzo mucho de esa etapa. Porque, ¿por qué momentos pasamos? Sobre todo. Ahora que ya uno es uno grande, yo no sé ustedes, yo recuerdo muchas cosas, hermanos, muchas cosas las recuerdo. Y yo muchas veces fui testarudo, contradije a mis padres, les contesté mal, hice muchas cosas, hermanos. ¿Y saben qué es lo peor de todo esto? Que ahora que uno es grande, tú dices, yo no tenía razón.
Yo no sé si a ustedes pase, a mí sí. Yo no tenía razón. ¿Por qué? Porque mi papá en ese momento lo hizo por esto y por esto. Y eso, hermanos, sin lugar a duda, nos cobra consecuencias. ¿Sí o no? ¿Cuántos? Yo conozco gente que no tiene un dedo en el pie. Yo conozco gente que tiene cicatrices en su cuerpo. Yo conozco gente que tiene conocí un amigo que tenía se quemó con una olla de agua hirviendo, se quemó toda la panza y cosas así. Pero a través del tiempo, hermanos, Dios nos pone en este camino y nos dice, no es sabio contender. Si no es sabio contender contra tus padres terrenales, pues mucho menos va a ser sabio contender contra Dios. Por eso en este lugar no cabe nadie, hermanos, que no esté en sincronía, en concordia con la sabiduría de Dios. Porque nosotros reconocemos la omnisciencia de Dios. Y hay que leer, hermanos, el libro de Job completo y nos vamos a dar cuenta. Hay otra cita, hermanos, Habacuc capítulo 2, versículo 20. ¿Leíste, Lupita? Ahora vamos de este lado con Fer, ¿estás ahí? Pueden leer, por favor, Habacuc capítulo 2, versículo 20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Dice, gracias, Dios está en donde se alaba su santo nombre. Y aquí estamos viendo una muestra. Mas Jehová, ¿en dónde está? En su santo templo. ¿Y qué tiene que hacer, hermanos? La gente, o hablando del mundo, dice, calle delante de él toda la tierra. Ese callar, hermanos, es respecto a la presencia de Dios. En un lugar como este, yo por eso, hermanos, siempre, y les ofrezco una disculpa si esto les hiere, pero yo soy enemigo de los letreros. Yo no sé ustedes. Si yo sé lo que tengo que hacer, yo no tengo que poner una lista de letreros de decir, mira, yo no debo de hacer esto, no hablo, no corro, no grito, no hago esto, no hago aquello. Nadie necesita decirme que en un lugar como este dice, mas Jehová está en su santo templo, y cuando Él está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Hoy, hermanos, esto ha cambiado mucho, porque la gente de allá afuera ni tiene esta enseñanza, puede que lo haga por ignorancia y muchas veces por rebeldía. Pero nosotros, estando dentro del pueblo de Dios y tenemos esta enseñanza e incurrimos en estos problemas o en estas faltas de respeto, entonces eso se llama rebeldía. Entonces, aquí, hermanos, nosotros no necesitamos que nos digan que esta es la casa de Dios. No necesitamos que nos digan el momento de la cena es sublime y merece todo nuestro respeto. ¿Por qué? En ese momento, ¿qué está sucediendo, hermana Tita? Cuando estamos impartiendo la cena. ¿Mande? Imagínense cómo está la presencia de Dios si lo que estamos haciendo en ese momento es recordar. ¿Qué recordamos? Su muerte y su resurrección, y a través de la participación de esos elementos estamos teniendo comunión con Dios. Es un mandamiento del Señor Jesucristo. ¿Sí o no? También estamos anunciando su segunda venida. Tal vez no para todos, pero tal vez haya alguien que no sepa en su plenitud el significado de la cena. Por eso es que en la cena, hermanos, nosotros debemos de tratar de luchar por mantener el orden. Y no tan solo en la cena, desde que el servicio empieza hasta que termina. A veces, hermanos, las mismas situaciones nos obligan, específicamente cuando hay una reunión, tenemos el compromiso que tenemos gente invitada. A veces nosotros mismos, los que pues estamos en las actividades de la iglesia, nos vemos en la necesidad a veces de acercarse a algún hermano y decirle, oye, faltó esto, oye, pasa en esto.
Pero aún nosotros mismos debemos de tratar de evitar, hermanos, esas situaciones. ¿Por qué? Porque el momento amerita que la iglesia reconozca el grado, o en este caso, hermanos, el valor que tiene ese acto que estamos llevando en ese momento. Decía yo, ese callar que dice en esta cita es respeto a la presencia de Dios. Si usted le preguntan a alguien que pase allá afuera, han pasado chamacos gritando para acá adentro, a ellos no les importa eso, ni saben, hermano, lo que está sucediendo aquí. Pero aquí la palabra de Dios nos dice, mas Jehová está en su santo templo. El Señor Jesucristo dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. Pero dentro de, no de la iglesia en López Arias, recuerden que esto lo están viendo en otro lado, pero dentro de la iglesia de Cristo a nivel nacional, hermanos, hay muchas faltas de respeto. Hay gente que ese momento realmente, literalmente les vale. ¿Por qué? Porque dentro de la cena del Señor, hermanos, se observan muchos desórdenes. Y eso es algo que por eso en esta noche, hermanos, nosotros estamos dedicando tiempo para aprenderlo. Es vergonzoso a veces cuando nosotros vamos a otra congregación y por allá nos quieren enseñar, hermanos. Pero es más bonito cuando nosotros llegamos, y yo no estoy diciendo que vayamos a enseñar, pero a lo mejor ellos observen que nosotros hacemos algo y nos digan, oye, una pregunta, ¿por qué hacen ustedes eso? Por ejemplo, cuando se lee la palabra de Dios, nosotros tenemos la costumbre de ponernos en pie para leer la palabra de Dios. Hay lugares donde no tienen esa costumbre. ¿Y por qué? A lo mejor algunos no lo saben. ¿Por qué nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios? Por respeto a la palabra de Dios. Dice la Escritura que cuando Moisés fue a ver al Señor allá en la zarza, cuando entró su curiosidad por qué la zarza estaba ardiendo y no se consumía, cuando a Moisés se acercó, ¿qué le dijo Dios? Quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Y ese lugar en sí, ¿qué era lo que lo hacía santo? La presencia de Dios. Así que si nosotros algún día vamos a la playa y allá como iglesia me refiero, y allá tenemos un servicio, lo que es diversión es diversión, y lo que es en su momento el culto de adoración tiene que ser respetado. Así nos estemos reuniendo en el Paso Coyol, en un parque cerca del mar, pero donde nosotros estamos reunidos en la iglesia, dice la palabra de Dios que está la presencia de su Hijo Jesucristo. Vamos a ver otro ejemplo, hermanos. Mateo 21:13. De este lado, Moisés, si lo tienes, por favor, o Josi. Mateo capítulo 21, versículo 13. Y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros le habéis hecho cueva de ladrones. Gracias. ¿Se acuerdan ustedes de este acontecimiento? ¿Cuál era la causa del malestar y del enojo del Señor Jesús? Quiero aclarar antes de que me contesten esa pregunta, hermanos. En las películas ponen que el Señor Jesús voltea las mesas y hace un relajo. Y aquí la palabra de Dios, hermanos, dice que el Señor hizo azotes, ¿no? Eso es lo que la palabra de Dios dice, no dice más. Especialmente para aquellos que son fanáticos de las series de televisión, tengan cuidado con eso. Y dice aquí que el Señor Jesús dijo, esta es mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros, ¿qué la habéis hecho? ¿O en qué la habéis convertido? ¿Y cuál era la razón? Compraban y vendían cosas A ver, repita. Para hacer negocios. El diezmo era algo que tenían que ellos cuidar en su corazón, algo bien, bonito, bien hecho, lo primero, y era algo sagrado que tenía que pasar. ¿Y ellos qué habían hecho? Llegaban corriendo a comprar lo que cabía ahí afuera. Tergiversaron, hermanos, en su plenitud todo lo que Dios les había mandado. ¿Chilo? Sí, eso, que había camisas, había gente que se dedicaba, por ejemplo, también a vender, si iban a hacer alguna ofrenda, pues también vendían ahí en algo. Prácticamente eso era el complemento de la irresponsabilidad de los judíos.
porque ellos no tenían que venir a comprar una paloma para ofrecerla en ese lugar. Ellos no tenían por qué. Y hoy nosotros, hermanos, cuando habla de la ofrenda, que la ofrenda, hermanos, pues es una actividad que se lleva en la iglesia, no es un mandamiento en concreto junto con la cena del Señor, sino es una actividad, hermanos, que la hacemos al mismo tiempo, pero el pan y el jugo es una cosa y la ofrenda es otra. La ofrenda, hermanos, la Escritura nos dice claramente que se implementó. ¿Por qué? ¿Cuántos se acuerdan? Vamos a ir más rápido. ¿Por qué se implementó la ofrenda? Porque había hambruna. ¿En dónde? Jerusalén. En Jerusalén. ¿Cuál fue la solución? Vamos a ayudarlos. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Bueno, yo voy a pasar, prepárense, y en el día del Señor nos vamos a ver y allí voy a tomar ese donativo. ¿Por qué lo hacemos hasta nuestros días, Jesús? ¿Mandé? ¿Para qué? ¿No? El sustento de la iglesia. Para el sustento de la iglesia, específicamente para las necesidades de quienes, de los santos, hermanos. Por eso es que nosotros la ofrenda no podemos desviarla a otro lado, porque es para la necesidad de ustedes, de nosotros. Y eso es lo que la palabra de Dios estaba diciendo. Pero en el templo, hermanos, lo que estaba pasando, bueno, en el caso del lugar donde estaban estos cambistas, esto se había desvirtuado. ¿Por qué? Porque ellos ya ni tan siquiera se querían tomar la molestia. En tiempo actual, acerca de la ofrenda, ¿qué es lo que dice un pasaje muy puntualmente? Cada uno como propuso en su corazón. Y lo vamos a andar buscando aquí. ¿Dónde lo vamos a preparar? En casa. Desde nuestra casa nosotros ya tenemos que tener destinado lo que vamos a poder ofrendarle a Dios, a la iglesia, a la ofrenda. Entonces, hermanos, esa era la razón. Y eso, sin lugar a duda, eso que ellos estaban haciendo es una falta de respeto. Vamos a Lucas 10:38 al 42. Lucas 10:38 al 42. Bueno, nadie leyó. Mauricio, José, Moigan, ¿ya leíste? ¿No? Lee por favor, Moy. Lucas 10:38 al 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, dijo: Señor, ¿no se da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Gracias. Yo quiero, hermanos, específicamente que nosotros veamos la situación que se está viviendo acá. Dice que estas dos mujeres, Marta y María, ¿no? El Señor Jesús llegó a esa casa y tal vez, hermanos, Marta, cualquiera lo hubiéramos hecho, ¿no? Pues si está el Señor Jesús, pues me voy a apurar a hacer la comida. Aquí el Señor Jesús no las está regañando. En principio de cuentas, hermanos, simplemente le está diciendo a las dos quién de las dos escogió la mejor parte. Ese es el criterio que muchas veces nosotros como iglesia determinamos para decir: miren, ¿saben qué? Como iglesia no vamos a hacer esto. Pero aquí, hermanos, el punto es que María estaba aprovechando la oportunidad de ver a Jesucristo. ¿Quién no quiere escuchar a Jesucristo? Sin embargo, en este caso Marta, pues estaba en otras cosas, menos en lo que realmente todos quisiéramos escuchar a Jesucristo. Actualmente, hermanos, nosotros a veces por algunas razones, y lo voy a mencionar porque una cosa se le suma a la otra, y a esas dos cosas se le suma una más, entonces ya son tres cosas. Y si nosotros no hablamos a tiempo, llega el momento que si ustedes tienen la oportunidad de salir a otros lugares, se van a dar cuenta, hermanos, donde hay lugares, y yo no estoy criticando a nadie, lo digo con todo respeto, pero van a conocer lugares
donde no tienen la más mínima intención, hermanos, de cuidar los aspectos en el servicio de adoración. Marta y María, hermanos, tenían dos situaciones muy similares a las que ahora vivimos nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una comida. Yo he estado pensando, hermanos, en la actividad de Lomas de Romero y estoy a punto, hermanos, de hablar con nuestros hermanos. Es algo que es casi imposible, puesto que el compromiso que ellos están contrayendo es muy grande para el número que son de integrantes en la iglesia. Pero la ocasión pasada, hermanos, que nosotros estuvimos allá, ¿cómo estaba Moisés? Tú predicaste antes que yo. ¿Cómo estaban todos? Y hay fotos, que estaban cansados. Yo no, sería cruel, hermanos, decir, no, pues es que a la iglesia no viene uno a dormir. Yo no sé, hermanos, cuánto trabajaron los hermanos para... Pero entonces, si ese es el punto, a ver, yo quiero escuchar la sugerencia de ustedes. Para no incurrir en ese error, ¿qué tendríamos que hacer? Servir también. Mandar a hacer todo, hacer las cosas con tiempo, para no desvelarnos, porque lógico que vamos a caer como tabla. Si nosotros nos fuimos a dormir allá, bueno, primero Dios, pues en cuanto abordemos el autobús, tráiganse una almohada y duérmanse para que allá todos podamos estar alertas. O sea, hay medios, hermanos, para solucionar las deficiencias y las necesidades cuando uno incurre en un error. Hay medios para nosotros salir adelante y de alguna manera no quedarle mal a Dios. Entonces eso sí es importante que nosotros tomemos en cuenta esto, hermanos, y si de alguna manera nosotros nos distraemos en otras cosas, no lo hagamos, hermanos, no lo hagamos. Si hay que hacer de comer, últimamente en las reuniones, esa es la razón por la que se ha comprado el alimento, porque a veces hasta nosotros mismos venimos corriendo con la bolsa de hielo, salimos corriendo por las tortillas y está aquí el hermano invitado predicando y nosotros andamos, y lo peor de todo, hermanos, que de aquí todo se ve para allá, no hay otra entrada y nosotros estamos como en una obra de teatro, entrando y saliendo por otro lado, detrás del telón. Entonces son cosas que nosotros debemos de planificar mejor para que esto no suceda. ¿Por qué? Porque en este acontecimiento yo estoy aclarando, el Señor no les está llamando la atención, les está simplemente diciendo, mira, ahí lo ponen en una balanza, ¿qué es mejor? Escoge, y ella escogió la mejor parte, y es más, esa mejor parte, ¿qué dice? No le será quitada. Y eso es algo bueno, es algo edificante. Hay dos formas, hermanos, de poner, no leyes, simplemente de organizarse en una congregación para hacer las cosas mejor. Y antes de mencionarle las que les quiero decir que existe la regla de decir, me cae gordo que hagan esto, y la otra es, en este caso, hermanos, lo que dice la Biblia. Por eso quise citar al inicio lo que dice la Biblia. Va a haber cosas que nosotros, hermanos, por orden, las vamos a hacer y no las va a decir la Biblia. La Biblia a mí no me dice, hermanos, que yo me ponga de pie para leer la Escritura, o si tienen algún versículo donde lo haya. La Biblia no me dice a mí que bueno, acabamos de ver uno donde dice que tiene que callar toda la tierra, pero es algo simbólico, hermanos, y al mismo tiempo pues no se está refiriendo a que en este lugar específicamente está hablando de toda la tierra, más que nada se refiere a la forma de respeto ante la presencia de Dios. Pero hay cosas, hermanos, que nosotros las deducimos por lógica, y quiero darles una pequeña lista. Quiero mencionar algunas acciones, hermanos, que en la iglesia, fíjense bien lo que les voy a decir, que en la iglesia ha acordado evitar. Repito, son algunas acciones que la iglesia ha acordado evitar. Eso no lo dice la Biblia. Pero, por ejemplo, hace un rato cité alguna. Cuando leemos la palabra de Dios, bueno, nosotros, ¿quién nos dijo que debemos de ponernos de pie? Bueno, la iglesia lo acordó.
Y esta práctica tiene no menos de 25, 30 años que la llevamos a cabo en esta congregación, de ponernos en pie cuando leemos la palabra de Dios. Pero hay muchas cosas, hermanos, de gente nueva que ha llegado a la iglesia y que no sabe de la existencia de estos acuerdos de la iglesia porque no están como tal en un cuadro. No es algo que se repase, salvo que lo hagamos en un momento como este, pero por ejemplo, el no cantar, hermanos, las alabanzas, pues es una falta de respeto. El no cantar las alabanzas. ¿Por qué, hermanos? Porque precisamente cuando nosotros venimos a este lugar, una de las cosas que venimos a hacer aquí, ¿cuál es? Pues es alabar a Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través del canto. Otra de las cosas, hermanos, es el no permanecer sentado en la oración. Muchas veces, hermanos, esto es algo, es un reto, porque yo siempre he dicho, a mayor número de personas es más difícil el control, hermanos, congregacional. Imagínense, hermanos, cuando hay reuniones juveniles, yo no he tenido esa experiencia, pero los que han ido, de 1000, de 1500 gentes, imagínense el control para mover a toda esa gente, para conducirlos, para decirles, vamos acá, vamos allá, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Seguramente, hermanos, en un servicio así debe de haber muchas irreverencias. ¿Sí o no? Y me sonrío, hermanos, porque recuerdo una de ellas que no se las voy a contar en este momento, pero suceden muchas cosas, hermanos. Entonces la iglesia tiene que ser cuidadosa, no se nos debe escapar, debemos de milimétricamente ver, no que nosotros seamos, yo siempre lo he dicho, un batallón de militares, hermanos, donde el que voltee y se vaya a otro lado, demos con una vara o algo. Simplemente, hermanos, es pensar que el culto de adoración se lo ofrecemos a Dios. Y la consigna es hacer y entregarle a Dios lo mejor que podamos. Entonces, el no permanecer sentado en la oración es una falta de respeto. El dormirse, hermanos, en el servicio es una falta de respeto. Aunque yo sé, hermanos, que muchas veces venimos cansados del trabajo. Muchas veces, hermanos, trabajamos de noche. Ángel y yo trabajamos 4 años, cuando a Iván también le tocó de noche. Y es difícil, hermanos, cuando ya son muchas noches las que se te juntan, y sobre todo si no tuviste oportunidad de dormir del trabajo, te viniste acá, yo veo casi imposible que permanezcas despierto. Y eso me hace pensar, hermanos, cuando el Señor Jesús va a orar con sus discípulos y les dice que lo esperen porque Él iba a orar, y regresaba y los hallaba durmiendo. Y así vino, hermanos, ¿en cuántas ocasiones? 3 ocasiones. Entonces, hermanos, sí debemos de luchar con eso. Voy a ir más a prisa porque el tiempo se ha agotado. El dormirse en el servicio, el no esperar, hermanos, que termine el canto y la oración para ingresar. Eso es algo que muchos no lo saben. Yo veo gente que ve que están cantando y se pasan a sus lugares. Eso es una falta de respeto. ¿Por qué? No lo digo yo. Tengo varios testigos acá que eso es una falta de respeto desde hace años. Dile desde hace más o menos cuántos años la iglesia practica eso. 40. Que sabemos que si están ya cantando las alabanzas y nosotros llegamos, debemos de esperarnos para que termine la alabanza, y una vez que esta termine, nosotros ingresamos. Otra de las cosas, hermanos, es el hablar en la hora de la cena o el hablar en la hora de la clase. Lamentablemente, hermanos, cuando llegan visitantes, ellos no conocen esto, pero nosotros sí. Y nuestro deber, hermanos, cuando llegue un visitante y quiera hablar en voz alta, que eso es algo frustrante aquí, esto solamente lo pueden decir a los que hemos tenido la experiencia de predicar acá. Literalmente es imposible que te concentres si alguien está hablando allá. Si alguien tiene una duda, pregúntelo acá. Aquí está el pizarrón o la pantalla, aquí está el que está llevando la clase.
podemos preguntar, y si eso no satisface su necesidad, terminando el servicio, hermano, mire, a mí me quedó la duda con esto y quiero que me ayude, por favor. Pero hablarnos unos con los otros, hermanos, dentro de la clase, no tan solo es una falta de respeto, en este caso, la falta de respeto es a Dios, hermanos, y a la persona que está predicando su palabra. Por eso es importante que nosotros aprendamos esto. Yo les decía en un tiempo pasado, bueno, hace algunos días, ir a dar una clase a una casa donde no tienen ni tan siquiera la atención de bajar el volumen a la televisión, créame que ese estudio va a estar difícil. Va a estar difícil que tú te concentres para predicarles y va a estar difícil que ellos te entiendan lo que tú les estás diciendo. Entonces es algo, hermanos, que por lógica debemos de buscarlo y de hacerlo. Hablar, dice, en la hora de la cena, en la clase. ¿A qué distancia estamos del receso cuando estamos impartiendo la cena? A unos minutos. En el receso nosotros no hemos sido estrictos, hermanos. Hemos dicho, bueno, si tu café se terminó el receso, tráetelo. Te vas a tener una bolsa de pan que hace un ruido tremendo o una de Sabritas, pero tráete tu café, o si tú traes tu bebida, no pasa nada. Pero el tiempo se acabó y hay que regresar, hermanos, a la clase, a lo que nos corresponde, porque el servicio de adoración no ha terminado. Otra de las cosas, hermanos, es el no regresar del receso puntual. A mí me ha tocado, hermanos, ver gente que espera que se cumplan los 10 minutos para, ¿qué creen? Para ir al baño. Se supone, hermanos, que al baño nosotros vamos a ir cuando precisamente están los 10 minutos, ¿sí o no? Pero nos llega a pasar, y yo les pido, hermanos, en el amor del Señor, que todo esto que ustedes están escuchando, veamos la manera de alguna forma, hermanos, actuar. Si no lo conocíamos, ahora ya lo conocemos, y de tratar de no hacerlo, porque todo eso que estamos mencionando son faltas de respeto. De no apagar el teléfono, hermanos. Aquí dejamos de anunciar, de decirles, por favor, hace mucho que ya no les decimos apaguen su teléfono. Y lamentablemente los teléfonos siguen sonando. Y lo más triste, hermanos, contestar una llamada aquí adentro. Eso es una fatal y rotunda falta de respeto, hermanos. Porque nosotros ahora en los bancos creo que ya ni dejan hacer eso, ¿no? Y allá no es por falta de respeto, es por otros intereses, porque tengo entendido que electrónicamente eso puede afectar al sistema, algo así, ¿no? Por seguridad. Algo así, por seguridad, yo no lo sé, hermanos. Pero aquí el punto es el respeto, y yo sí les pido de favor, hermanos, que tomemos en cuenta eso. A veces yo sé que es por olvido. Yo mismo llegué a pensar cuando se decía apaguen el teléfono, pensé en decirle a los hermanos que despidan, bueno, así como dijimos que lo apagaran, ahora hay que recordarles que le pongan el sonido. ¿Por qué? Porque puede haber una emergencia, y ha pasado que nos han hablado. A mí se me olvida, hermanos, ponerle el sonido. Yo llego a veces a ponerle el sonido a mi teléfono hasta el día lunes, y cuando ya me estuvieron hablando y me estuvieron llegando WhatsApp y yo nunca me enteré. Entonces, simplemente, hermanos, es para que nosotros hagamos conciencia, en este caso, de las necesidades de la iglesia. Y quiero concluir, hermanos, tengo otras y el tiempo se ha agotado, pero es el no quedarse en servicio completo, hermanos. Eso yo veo que poco a poco esa costumbre, ¿de dónde salió? ¿Quién la pensó? ¿Quién implementó? Pero eso, hermanos, es una irreverencia. Que si de seguir eso, hermanos, créanme lo que vamos a tener que pensar en la manera de quitar el receso. ¿Por qué? Porque no debe de ser así, hermanos. ¿Cuál era la causa de la molestia del Señor Jesús? Habían desvirtuado. ¿Cuál era la llamada de atención a los sacerdotes en el último libro del Antiguo Testamento? Dice, ustedes sacerdotes han permitido que traigan al animal sin ojos, ¿sí o no? Al cojo, al defectuoso. Y les dice el mismo Señor ahí, a ver, llévenle eso a su rey. Hay lugares donde nosotros no podemos hacer eso, hermanos, aunque queramos. Así haya una extrema urgencia, no se puede hacer eso delante de la presencia de Dios, mucho menos.
Pusimos aquí, hermanos, que cuando éramos jóvenes, esto no es nuevo, las parejas no tener conductas inapropiadas o irreverentes. Y yo sé que esto lo está viendo mi hija, lo están viendo muchos jóvenes y de los otros lugares donde hay jóvenes y tan solo, hermanos, no tan solo jóvenes, adultos. No es concebible que un adulto actúe de esta manera. Yo sé, hermanos, que nos queremos mucho y que cuando nosotros estamos jóvenes, estamos en la edad del temperamento, de la temperatura, hermanos, pero debemos de respetar el lugar. Mauricio, en Paso Coyol, una de las reglas específicas, ¿cuáles son? No tener conductas inapropiadas. ¿Y cuál es la advertencia? ¿Qué dice después de eso? Que quien sea sorprendido, porque hay gente que en un parque, hermanos, el termómetro empieza a subir y empieza a haber conductas inapropiadas. Este lugar, hermanos, no debe descuidarse en ese aspecto, hermanos, y es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta, porque eso es un acto de irreverencia, el sentarse, hermanos, hasta atrás. Muchas veces yo dejo de decir, pasen adelante, ahorita se ve bonito, hermanos, porque no hay huecos aquí al frente. Pero no sé qué idea, hermanos, de pronto vamos a tener inalámbricos los micrófonos para que a lo mejor nos llevemos el púlpito para allá y prediquemos de allá para acá y quedaremos conformes. Vean lo que dice Eclesiastés 5.1. Fíjense lo que dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Janet, ¿qué dice? Por favor. Cuando puedes a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír, para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben qué hacen mal. Gracias. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más, ¿para qué? Para oír, que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Qué bueno fuera, hermanos, que las predicaciones fueran en un auditorio a la redonda, ¿no lo creen? Pero aún así sería difícil porque el orador tendría que dominar a la perfección, hermanos, el centro para no darle la espalda a nadie. Pero bueno, si hay espacios, hermanos, si hay, a veces cuando son días donde poca gente viene, hermanos, si habemos, no sé, 10 personas, tenemos 5 acá y los otros 5 allá como a 6 metros. Eso, hermanos, a lo mejor nos hace sentirnos como que no nos interesa realmente lo que vamos a hacer en ese momento. Yo una vez tuve la experiencia, yo se lo dije a Chilo, de un predicador. Tú estás hablando con él y estás platicando con él, pásale, tal, te deja ahí, te ignora. Entonces yo, ¿qué es lo que hago? Mejor yo no hablo con él, porque siempre que hablas con él, pues te está ignorando. Es como cuando tú estás hablando con alguien y está con el teléfono, sí, oiga, mire, ¿qué está? A veces ni te pusieron atención en lo que les estás preguntando. Entonces eso es importante, sentarse hasta atrás, decir malas palabras, hermanos, sigue sucediendo. Hace 8 días yo estaba allá atrás y Víctor no me va a dejar mentir, ¿cierto o falso, Víctor? Y eso, hermanos, no debe de suceder, porque este es el lugar donde se adora el nombre de Dios. Yo estaba con Víctor y alguien, hermanos, dijo de aquí de la iglesia una mala palabra en la puerta, hermanos. Eso es una falta de control de nuestra lengua, hermanos, porque yo no me espanto, pero realmente, hermanos, por eso estamos hablando del respeto, específicamente en esta noche, del respeto a Dios. Una falta de respeto es polemizar o provocar conflictos dentro de la congregación. Los peores daños que la iglesia ha sufrido, hermanos, son por conflictos, cuando muchas veces no se respeta y se le da foro a la gente, hermanos, para que hable, se genera un conflicto. Y lo más triste, dentro del servicio de adoración. Hay situaciones, hermanos, que dentro del servicio de adoración no se deben de lanzar, no se deben de exponer, hermanos, si no se tiene el control, porque se corre el riesgo de que el tiempo de irreverencia, porque el tiempo de los anuncios se convierte en una batalla campal, ¿sí o no? Entonces es algo, y también, hermanos, responsables con el compromiso del rol de las actividades. Si precisamente, hermanos, estamos haciendo un rol para que en este momento no nos estemos poniendo de acuerdo,
Pues lo lógico es que nosotros tengamos la atención de cumplir fielmente, hermanos, con el rol de las actividades. Ustedes tal vez no lo saben, pero nosotros en el grupo de los varones damos el rol con anticipación. De hecho, hoy el rol ya está para la otra quincena, para el día domingo ya está hecho el rol. Y ese es el tiempo, hermanos, que nosotros tenemos para decir si puedo, no quiero, o lo que sea, hermanos, pero en ese momento, para que llegado el punto, hermanos, del rol, nosotros no tengamos que faltar al respeto, al servicio de oración. Y hay más, hermanos, lamento mucho haber cruzado la línea del tiempo, pero créanme, hermanos, es necesario porque eso es lo que nos va a hacer que nosotros entreguemos siempre un servicio de mejor calidad. Todos lo pensamos. Si tú invitas a alguien a tu casa, ¿qué tratas? De arreglar, de tratar bien a la gente que te va a visitar, ¿no? Y eso es común. Todo el mundo lo piensa, las empresas lo piensan, las escuelas lo piensan, los mismos municipios lo piensan. Cuando va a venir el presidente, andan como locos en las noches pintando las calles porque aquí va a pasar el presidente y gente barriendo, ¿no? Nosotros debemos de pensar con cordura, con respecto a los servicios que dirigimos a Dios. Y créanmelo, hermanos, Dios no es deudor de nadie. Y lo que Dios considera como bueno, lo que Dios considera, hermanos, como efectivo, lo va a manifestar de alguna manera, como lo hizo con el centurión, cuando le dijo: caray, yo en todo Israel nunca he visto un hombre que tenga tanta fe como este. Logró, hermanos, llamar la atención del Señor, y eso es lo que buscamos, la atención del Señor, hermanos. Que Dios les bendiga en esta noche, y les agradezco su atención, y le pido a mi hermano Chilo que concluya la reunión, por favor. Amén.